Del doctor Carlos Saúl Menem, abogado y político argentino, presidente de la Nación entre 1989 y 1999, que prometió en campaña una revolución productiva, un salariazo, ideas que luego abandonaría, sorprendiendo a propios y ajenos, con un cambio radical en sus posturas ideológicas y simbólicas. Implementó políticas económicas como un estricto control del gasto público, privatizaciones masivas en empresas estatales y una absoluta libertad del sistema financiero, que si bien produjeron un incremento en la reserva de divisas extranjeras, provocaron una desaparición sistemática de un Estado benefactor. En su primer mandato destacamos la reforma constitucional de 1994, que marcó un hito en la historia política del país, representando una modificación crucial del marco legal argentino, introduciendo nuevos derechos e instituciones y otorgando al texto constitucional una legitimidad antes cuestionada. Para entender el proceso por el que se llevó a cabo la reforma constitucional, debemos remontarnos al año 1985, cuando gobernaba el entonces presidente Raúl Alfonsín, quien creó el Consejo para la Consolidación de la Democracia, considerando de imperiosa necesidad una reforma con 2 o 3 puntos que se debían tener en cuenta: la atenuación del sistema presidencialista, el cambio de régimen electoral, la reelección presidencial. Luego del regreso de la democracia, en 1983, comenzó a extenderse entre los principales partidos políticos la idea de realizar una reforma constitucional que modernizara nuestra Carta Magna. Carlos Menem y Raúl Alfonsín, líderes del justicialismo y la Unión Cívica Radical respectivamente, acordaron en noviembre de 1993 un núcleo de coincidencias básicas sobre las cuales poder avanzar. Esos acuerdos permitieron al Congreso sancionar la Ley 24.309, que declaraba la necesidad de reformar la Constitución con el objetivo de incorporar derechos y garantías y darle estabilidad al sistema democrático. Señor Presidente de la Nación, doctor Carlos Saúl Menem. A partir de este momento, transmite LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, directamente desde el Teatro Municipal 3 de Febrero de Paraná, provincia de Entre Ríos, con motivo de llevarse a cabo la ceremonia de apertura de la Convención Nacional Constituyente que preside el señor Presidente de la Nación, doctor Carlos Saúl Menem, a quien acompañan el señor Gobernador de la provincia de Entre Ríos, contador Mario Armando Moyne, han de proceder al izamiento del pabellón nacional. Señoras, señores, a continuación, en esta ceremonia de apertura de la Convención Nacional Constituyente, vamos a tener la palabra del señor Presidente de la Nación, doctor Carlos Saúl Menem. Tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados de la Nación coexisten los partidos políticos más variados, representando el arco ideológico de toda la comunidad, quedando solo autoexcluidos
los totalitarios de cualquier signo. La Argentina somos todos, sin distinciones, y la democracia argentina se asienta y se consolida en esta creencia, articulándose armónicamente en el gobierno de las mayorías y en el respeto por las minorías. Y justamente para garantizar esta democracia, para profundizarla optimizando los instrumentos de decisión y participación popular, para actualizar las líneas rectoras que heredamos de nuestros próceres, el Congreso de la Nación, representante directo del pueblo, votó la ley 24.309 de necesidad de la reforma. La Constitución de 1853 fue una constitución sabia, tan sabia que sus postulados dogmáticos son tan válidos hoy como en el momento de su promulgación. Pero en 141 años muchas cosas han cambiado. Y precisamente porque la Argentina cambia es que la Constitución se actualiza. El mismo Alberdi, inspirador jurídico intelectual de la Constitución de 1853, nos advertía en sus escritos póstumos: todas las constituciones cambian o sucumben cuando son hijas de la imitación. La única que no cambia, la sola que acompaña al país mientras vive, es la Constitución que ese país ha recibido de los acontecimientos de su historia, es decir, de los hechos que componen la cadena de su existencia a partir del día de su nacimiento. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por el coraje cívico que han demostrado al asumir tan trascendente responsabilidad histórica, con la certeza de que estarán a la altura de los acontecimientos. Si el actual proceso reformista culmina con éxito, el desarrollo futuro de las nuevas instituciones y los mejores equilibrios de poder terminarán de sepultar los últimos restos de nuestras diferencias históricas irreductibles. Está en esta honorable asamblea, en ustedes, señores constituyentes, dar el acuerdo o el adecuado marco de entrada a la Argentina del siglo XXI. Solo me resta pedir como Urquiza que la luz del cielo y el amor a la patria los iluminen. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Buenos días, ¿cómo están mis docentes queridos? Les tengo una buena nueva. Tenemos un acto nuevo en el calendario escolar y me parece que debemos tomarlo muy en serio por el contexto que estamos viviendo ahora. ¿Un acto nuevo? Pero Dire, ya tenemos muchos. Sí, mi querido profe de Educación Física. Tenemos que organizar el juramento de la promesa de lealtad a nuestra querida y muy avasallada Constitución Nacional dirigida a los alumnos de tercer año de la escuela secundaria. Dire, ¿pero qué sabemos de la Constitución? Exactamente. Pongamos en la mesa qué sabemos de la Constitución y después decidimos quién se hace cargo de la organización del acto. La Constitución es nuestra ley fundamental. Son un conjunto de reglas. Reglas que para este presidente liberal el Estado y su Constitución no le importan. Ya tuvimos la experiencia de Macri y no salió nada bien. Mis niños, al margen de todas las cuestiones políticas que puedan salir a la luz, él fue elegido por el voto popular y es legalmente por nuestra Constitución nuestro presidente no tan querido, pero presidente en fin. ¿Qué es eso de liberalismo, profe de economía? Jamás lo entendí. Soy apolítico. En esto capaz que me puede ayudar la profe de historia, porque voy a hablar largo y tendido. ¿Yo qué?
Durante el siglo XVIII y el siglo XIX, el liberalismo se convirtió en una de las fuerzas que impulsaron las grandes revoluciones de la historia contemporánea. El siglo XVIII, ahí no fue donde naciste vos, Nancy. A mí no me parece gracioso. ¿Puedo continuar? Sí, profe, por favor, esto es bueno. Pongan atención, chicos. Gracias, Dire. El liberalismo es una fuerza que impulsó revoluciones en la historia. La idea de los liberales estuvieron presentes en el proceso de independencia en los Estados Unidos y en Francia. En la revolución industrial cobró más importancia. Pero eso no dice nada de las ideas del liberalismo. A eso voy, tranquila. Como decía, las clases industriales adoptaron la idea del liberalismo. Estas ideas son políticas y económicas. Yo soy apolítico. Ya lo sabemos, profe, ya nos lo recalcó. ¿Eso no sería adoctrinamiento? Enseñar no es adoctrinar. Exactamente, licenciada. En nuestra escuela siempre trabajamos desde la educación popular, la pedagogía de la memoria y los derechos humanos. Este dilema es didáctico, pero también político. Yo les hago esta pregunta a mis niños. ¿Qué tendrá la suficiente fuerza para movilizar a nuestros chicos, a estas nuevas generaciones, para hacer de la memoria un ejercicio que valga la pena? ¿Cómo generar nuevos sentires sobre nuestra historia colectiva? Acá no hacemos lavado de cerebro. Dire, en nuestra última jornada pedagógica tratamos el tema del derecho de la identidad y el respeto por la democracia. Lo sé porque me hicieron hablar a mí. Tengo que recordarle que todo esto está contemplado en los núcleos de aprendizaje prioritarios, que no tengo que recordarles que constituyen la base común para la enseñanza de todo el país. Chicos, la identidad es un derecho humano y elemental, donde el trasfondo de eso es cuidar la vida democrática. Estas enseñanzas explican las experiencias gestadas al calor de los hechos históricos y que en esta escuela no vamos a estigmatizar. Sí, profe, por favor, continúe. Sí, de tantas restricciones ya tenemos restringido hasta el sueldo. Ya me puedo ir despidiendo de la idea de que la MUNI me va a faltar mi calle. Tengo tierra hasta las cortinas. Pero esas libertades ya están garantizadas en un documento. ¿Cuál es? ¿La Constitución? Yo quiero aportar algo. En el siglo XIX, muchos liberales pensaban que en las elecciones de los miembros del Congreso, solo personas que reunían ciertos requisitos económicos podían participar, que en definitiva eran los que se beneficiaron del liberalismo. Pero quiero ir más allá de esto. En nuestro país existieron diferentes modelos de Estado. Por ejemplo, a finales del 1800, y no fue cuando yo nací, el Estado era liberal oligárquico, que promovían una Argentina agroexportadora, y para eso incentivaron la llegada de inmigrantes europeos. Por ejemplo, creo que su abuela era italiana, que no diré. Así es, la nonita era acá. Pero esto no fue siempre así. Cuando se sancionó la ley Sáenz Peña, ya podemos hablar de un Estado liberal democrático, donde el apoyo ya no venía de los sectores más acaudalados de la sociedad argentina, sino de los sectores medios y populares. Más adelante, la industrialización que se dio en el país llevó a que surgieran trabajadores industriales, donde quedó en evidencia nuevas funciones del Estado, que lo vemos plasmado en el estado de bienestar o estado social que reguló el mercado laboral. ¿Ahí fue cuando aparecieron los sindicatos? Sí, licenciada, muy bien. Se produjo una intervención estatal en la planificación económica del país, donde los sindicatos mediaban entre los trabajadores y empresarios. En la década de los 70 se produjo la crisis de este modelo desarrollista y surgió otro modelo de Estado, el modelo neoliberal, que intentaron insertar al país a nivel internacional mediante privatizaciones, precarización laboral, desempleo y pobreza. Chicas, esto es muy complejo. Estamos viendo cómo se están siendo avasallados derechos, que nuestra Constitución está en riesgo de sufrir modificaciones que van a perjudicar al ciudadano de a pie. La no intervención estatal no funciona nunca en nuestro país. Esta intervención, los liberales la calificaban como gasto público. Estoy hablando de la salud, la educación, la justicia y la seguridad. No lo calificaban como una inversión social.
El Estado va a recuperar cada peso invertido en una población sana, trabajadora y con capacidad laboral. Yo lo único que siento es que cada vez tengo menos plata. Bueno, agradezco al profe de Economía y a la profe de Historia por sus aportes, que fueron muy importantes y abarcadores. Ahora quiero que hagamos una síntesis reflexiva.